Hola amigos, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y en esta ocasión les cuento que les traigo un video cuyo tema está muy ligado a la vida profesional, a la vida laboral y a la vida pues, de lo individual de cada uno de nosotros. Y es el que tiene que ver con la importancia de contar en la vida con un propósito. Acompáñenme. Y bueno, les cuento que esta sesión la había yo impartido hace un par de años allá en la escuela, y en aquella ocasión, como ahora, quisiera recurrir a el uso de las analogías para poder explicarlo y desde luego ejemplificarlo de una manera más eficiente. Entonces, para empezar, quisiera justamente iniciar explicando qué es eso, qué son las analogías, para quienes no estén familiarizados con el término. Las analogías son un recurso que nos permiten relacionar dos elementos con aparentes similitudes para poder con ello ejemplificar una idea en lo particular. Si yo digo que para los alemanes la cerveza es el vino de los franceses, pues lo que estoy haciendo es justamente comparar uno y otro caso en cada uno de los dos ejemplos y con ello poder relacionar más simplemente el ejemplo. Pongo uno más. Si yo digo que Facebook hoy es el parque de ayer en donde se hacían amigos, lo que estoy haciendo una vez más es recurrir a un ejemplo de todos conocido, tanto 2020 y redes sociales como es el caso de Facebook, pero tal vez para aquellos que no vivieron en el pasado podría yo ejemplificar con el caso del parque. Y para el tema de hoy, justamente quiero analogar la cuestión de viajar con lo que implica vivir. Van a ver ahora más adelante un poco el por qué. Por ejemplo, observen cómo lo acomodé de esta manera. Viajar tiene que ver con partir de un origen y llegar a un destino. Pero en el camino es probable que, si tú quisieras viajar para llegar a dicho destino, pues necesitarás una brújula, un camino, el combustible y por supuesto un vehículo para lograrlo. En el caso de la vida, pues pasa un poco lo mismo. El origen es existir, la brújula es aquella que te da dirección. En el camino de un viaje pasa igual que en la vida, que te vas llenando de a veces o enfrentando obstáculos y que a su vez vas a necesitar en dicho viaje un combustible, que en el caso de la vida se trata de un propósito. Pero el propósito en sí pues no es un destino en sí, sino es como lo pongo en este caso, es el combustible para que el individuo, en este caso análogamente, una vez más el vehículo, pues nos ayude a llegar al destino. Y aquí yo pongo en el caso de vivir pues el éxito, ¿no? Es decir, estoy planteando o estoy analogando que así como en un viaje es llegar a un destino, pues muy probablemente para el individuo es llegar a ese éxito que más adelante voy a definir. Quiero utilizar el ejemplo de un personaje muy conocido por todos ustedes, que es el caso de Po, el protagonista de la película de Kung Fu Panda. Y para mi ejemplo, lo dividí en varios capítulos justamente para poder explicar por qué es que a veces no llegamos a donde queremos. Si ustedes recuerdan, en la primera parte de la historia, nos encontramos con un personaje, con un Po que es sumamente soñador. Es un fanático absoluto. Él admira los Cinco Furiosos y pues sueña con algún día ser como ellos, ¿no? Pero la verdad es que la vida se le va en echarles porras, en soñar, y aquí es donde empieza mi primera analogía. Y desde luego pretendo hacerlo desde un punto de vista un tanto crítico. ¿No sienten que a veces los creativos mexicanos somos demasiado entusiastas, un poco como el ejemplo de Po, y nos la pasamos echándole porras a todo lo que tiene que ver con que venga de afuera, a todo lo que significa diseñadores o ilustradores que son extranjeros o que son asiáticos o norteamericanos? Es decir, que no se malinterprete, el tener modelos a seguir es muy importante. Es muy importante tener modelos a seguir, pero creo que deberían ser, más allá de meramente ídolos, deberían de ser nuestros modelos a seguir a modo en el buen sentido, de peldaños.
de peldaños que nos ayuden a ir construyendo, mejorando, imitándolos en algún momento, pero desde luego aspirar a superarlos, a ser mucho más pues de aquello que ellos hayan podido lograr. Y entonces ya digo, vemos en la película cómo este personaje se la pasa todo el tiempo pues lleno de fervor y echando porras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto? Bueno, justamente aquí viene ya para profundizar en el tema. Pues porque es muy probable que a Poe en la película o a nosotros los creativos en la realidad, es probable que estamos desprovistos de una cosmovisión, de una clara identidad y probablemente de una escasa memoria histórica. Es decir, si como individuos, como personas o futuros profesionales no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos parados con respecto del mundo, pues es muy probable que no podamos construir una identidad y que justamente estos tres elementos nos permitan construir esos peldaños de los que yo hacía referencia hace un momento, y tal vez por ello es que nos sentimos a veces un tanto, pues ya digo, desprovistos, ¿no? de elementos para poder lograrlo. Y es que vean, es sumamente importante ser conscientes del momento que se vive, de este clima intelectual, cultural de la época que vivimos, porque gracias a ello es que podremos aspirar pues a cambiar la realidad y pues empezar este viaje del que hablaba. En esta segunda parte, pues recordarán que empieza el conflicto. Poe ya empezó a dudar un poco incluso de su origen, ¿no? Empieza él un poco a pensar que a lo mejor pues no está tan chido estar en el restaurante con su papá. Ya empieza a ver que a lo mejor pues cosas que no sospechaba en el pasado, pues empieza a dudar, empieza a ver que a lo mejor ni siquiera es el origen que le habían dicho que era, y a lo mejor su destino pues no era el estar sirviendo la sopa que tradicionalmente su papá adoptivo, ahora sabemos, había estado construyendo, y empiezan entonces las dudas, empiezan los conflictos. Y recordarán que hay una frase que hacen alusión en la película que dice que a veces encontramos nuestro destino justamente en el camino que pues tomamos para evitarlo, ¿no? Y ahí es donde empieza el quiebre para Poe. Hasta el punto que, bueno, le confiesa a su papá que pues no, él no quiere seguir sirviendo fideos, que él no sueña con eso, que al contrario, sus sueños están encaminados en otro lugar. Ahora, esto, ¿cómo se relaciona en esta analogía que yo hago con los creativos? Pues que en muchas ocasiones se nos dice que estamos predestinados a pues muchos escenarios, ¿no? Yo mencionaría aquí algunos. Pues estudiar lo que estudiaron tus papás, o lo que estudiaron tus hermanos, tus primos, o aquellas personas en quienes a veces forzadamente pues nos colocan como modelos a seguir, ¿no? Como moldes, como patrones que a veces hasta socialmente pues son establecidos, ¿no? Y nosotros a veces pues no cuestionamos, y bueno, empezamos por heredar o asumir ciertas herencias de los demás. Y es ahí donde justamente Poe comienza a tomar riesgos, empieza a cambiar de dirección. Y ahí es donde tal vez se parece muchísimo a lo que le sucede a muchos jóvenes, a muchos alumnos que hemos tenido que les ha pasado. Que es que empiezan las dudas, ¿no? Esta duda existencial, ¿no? Que dice, bueno, ¿y de verdad esto que estoy estudiando, o de verdad estos planes que tiene mi familia para mí, la sociedad, o hasta nosotros mismos en algún momento que hayamos decidido hacer X o Y cosas, pues es probable que empiecen, ya digo, a dudar. Y son genuinas, porque es probable que en algún momento pues no lo habíamos vislumbrado, no nos habíamos visualizado así, y a lo mejor hoy en una coyuntura diferente estamos encontrando cosas distintas, conocemos gente distinta, y empezamos a dudar. Y al igual que el personaje en Kung Fu Panda, pues es probable que no hemos soñado con esa idealización que de alguna manera pues fuimos construyendo. Y bueno, aquí es donde entra justamente en esta tercera parte el miedo, las dudas. Recordarán que el personaje llega a un punto en el que pues dice, ya no quiero servir fideos, yo no quiero seguir el restaurante de mi papá, quiero ser un maestro de Kung Fu, pero ¿y si no puedo? ¿Y si no soy el indicado, si no soy el elegido y abandono todo esto? Entonces pues llegan las dudas.
Y aquí justamente es lo que le pasa a muchos creativos, a muchos jóvenes en lo general. Yo hablo de los creativos porque es un poco nuestra industria, es un poco lo que hacemos acá, pero le pasa a mucha gente y pues empieza, ya digo, ese miedo, ¿no? Empieza el miedo de pensar, híjole, ¿qué pasa si lo intento y no funciona? Y yo les diría que pues si no arriesgan, pues nunca va a llegar. Recuerden que a ver, el cambio implica riesgo. Y el riesgo implica miedo, es decir, sí están concatenados y sí es una cuestión muy genuina. Pero también pensemos de esta manera: si te quedas en donde estás con dudas, porque a lo mejor ya te está sonando por ahí que a lo mejor esto en donde estás o esto que tú dijiste que querías no es necesariamente lo correcto, pues es probable que digas, ups, ¿cómo les digo yo a mis papás que no? O ¿cómo les digo a estas personas con quienes empecé un proyecto y ahora les digo que no? Pues sí, son miedos genuinos, pero yo creo que es importante entender que es más importante cambiar. Arriesgar cosas, chicos, amigos, arriesgar algo, pues implica miedito, pero oye, si me da miedo, pues lo haces con miedo. Si quieres certeza, si tú lo que buscas es certeza, pues no hagas nada, tendrás la certeza de que vas a vivir un tanto frustrado. Y aquí pues sí, nos van a presionar muchísimo la sociedad, nuestra familia, que pues desgraciadamente sí tienen un punto, pero al final del día es la vida de cada quien. Y ven cómo en la película lo vemos, como los 5 furiosos son esa sociedad que presionan en cierta manera al individuo en ponerle obstáculos, en de repente mostrar mucho escepticismo, o el rol que el papá tiene para con los creativos, por ejemplo, que pues sería el papá, ¿no? En la familia, que nos dice a veces pues que a lo mejor no puedes, que a lo mejor esto no es lo tuyo, o el eterno, deberías estudiar algo con lo que no te mueras de hambre. Y ahí es donde pues yo digo, de las 80,000 cosas horribles que digo en los videos, pues diría también que pensar que un diseñador, creativo, ilustrador se muere de hambre por el solo hecho de haber estudiado eso, pues entonces implica que no hay doctores jodidos, ¿no? Digo, y con todo cariño, hay doctores que no les va bien. Conozco abogados que no les va bien, conozco arquitectos que no tienen dinero. Es decir, la carrera o las profesiones per se no son garantía tampoco de nada. No significa que si eres cirujano plástico o vas a tratar de especializarte como cirujano plástico, en automático te va a ir bien. Pues no, son muchos factores. Pero pues todas esas presiones y todo esto de este cliché, ¿no? Que se asume que los creativos nos morimos de hambre, y no es cierto. Del diseño se puede vivir, y se puede vivir muy bien. Pues bueno, son los que van entonces pues, acrecentando las dudas que muchas veces pues ya tenemos, ¿no? Y bueno, vemos en la siguiente parte cómo pues tanto en nuestro ejemplo como en el caso de la película, Poe comienza a convencerse de que es el elegido, de que sí tiene ciertas habilidades, que tiene ciertas peculiaridades escondidas en algún lugar, pero que comienzan a hacerle un poquito más de sentido, ¿no? Y entonces con esto es que él empieza a entender pues justamente el tema de esta ocasión, a donde yo quería llegar, que es probable que nunca había descubierto quién verdaderamente era, en tanto no tenía claro cuál era su propósito, es decir, cuál era ese combustible que iba a necesitar para llegar a algún lugar. Y en la película vamos viendo cómo es que él entiende que él resulta ser el más apto para ser el guerrero dragón, pero pues ni siquiera es consciente de por qué. Y es que entonces desconoce su más grande fortaleza, en tanto pues también desconoce a dónde va, no tiene ni idea. Pues bueno, si no sabes a dónde vas, pues entonces el camino que estás tomando pues da un poco igual, ¿no? Piensen de esta manera: si tú no sabes el lugar en específico al cual quieres llegar, pues es muy probable que jamás lo logres. Y es que vean, somos muy dados, creo, desde que estamos en la prepa, o tal vez un poco antes, de que cuando estamos escogiendo una carrera que eventualmente pretendemos cursar para entonces vivir de ello, hacemos las cosas o hacemos nuestros planes en la cabeza de una manera muy abstracta. Quiero ser astronauta, quiero ser doctor, quiero ser diseñador,
Y está bien, todas son válidas, pero en muchas ocasiones no sabemos qué está implicando. ¿Qué es lo que yo diría que se debería de hacer en esta parte para comenzar a armar ese propósito? Pues que cada vez deberíamos investigar más qué es lo que implica, por ejemplo, si quieres dedicarte a esto que nosotros hacemos acá, pues saber en dónde podría trabajar, qué es lo que implica trabajar en ello, qué habilidades tengo que desarrollar, quiénes son mis primos hermanos en el sentido de otras profesiones, y tratar de buscar a alguien para hablar con ese alguien, porque muchas veces creemos que el camino A nos lleva a algo medio abstracto y pues nunca lo concretamos. Recuerden, si no hay un propósito, pues no vas a tener jamás ese combustible para llegar y no lo vas a lograr. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque a veces decimos, y lo vi mucho por ejemplo en mi facultad, en la universidad, pues entró un grupo, éramos en el primer grupo, no sé, 60 personas, 50 personas, y tan solo en el primer semestre, adiós la mitad, porque no era lo que querían, porque se les hizo difícil, porque se les hizo pesado, y claro, porque es probable que ni siquiera tenían el perfil, pero bueno, en fin. Y yo digo que es muy importante ese propósito, es decir, pongo un ejemplo que se los planteamos mucho a nuestros alumnos acá en MST, que sean muy puntuales al momento de que estén planteando dónde les gustaría trabajar, es decir, que no digan, no sé, el cliché, ¿no? Quiero trabajar en Pixar. Bueno, ya, pero ¿haciendo qué? ¿En qué departamento? ¿Al lado de quién? Para tratar de apoyar en qué área, qué estudio en específico. Entonces, les decimos siempre que si tú quieres trabajar en un lugar muy, muy puntual, pues que ubiques dónde está, qué implica, quiénes están ahí, qué están haciendo hoy día, para que entonces empecemos a preconfigurar pues dicho propósito, ¿no? Y que te pongas además, pues como se puede ver también en la peli, pues que se empiece a llenar una especie de checklist, ¿no? Es decir, si sabes que para llegar a tal lugar implica, como un ejemplo, saber animar, bueno, pues ya, pero ¿qué tipo de animación? ¿2D, 3D? ¿O implica desarrollo visual? Bueno, sí, pero más hacia el estilo cartoon, más hacia la cuestión live action, más real, es decir, no en abstracto, porque si no ese propósito jamás se cumple. Entonces podrías decir, quiero estar en un estudio que se llama X, que se encuentra en, no sé, en California, en tal lugar específicamente, y entonces era mucho más sencillo llegar. Y miren, ahora les quiero mostrar este círculo. Le llaman a algunos el círculo dorado, el círculo virtuoso, da un poco igual el nombre. El punto es esto, fíjense. Se dice que normalmente la mayoría de los individuos nos quedamos en el círculo azul, que es un poco el explicar, bueno, ¿y tú qué haces, no? De hecho, chequen cómo cuando nos preguntan, no sé, en algún lugar, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Normalmente la gente dice en qué trabaja, ¿no? Cuando en realidad la pregunta lleva implícito el propósito. Escuchen, ¿a qué te dedicas? Es decir, dedicarse. ¿En qué le pones todo tu empeño? ¿A dónde estás parado concretamente? Y mucha gente no sabe contestar a qué se dedica. Por lo tanto, pues se quedan en la superficie del círculo inicial, ¿no? Es decir, contestan la pregunta del ¿qué haces, no? O sea, aquí yo pongo este ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, ¿y tú qué te dedicas? Y contesta, trabajo en una empresa que hace diseño. Y dices, pues qué divertido, ¿no? Qué apasionante. Notas el sarcasmo. Otra cantidad de personas ya pasan al siguiente círculo, que es el cómo, el que contesta la pregunta de cómo. Ya no se queda únicamente en el qué, sino va hacia el cómo. Y aquí, por ejemplo, si contestaras, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Dirías, si fueras el caso del círculo rosa, dirías, bueno, yo me dedico a proyectos creativos, soy muy creativo en mis proyectos. Ya estás hablando un poco más del valor que implica diseñar o ilustrar o lo que sea que hagas. Y muy poca gente, chicos, pero realmente muy poca gente, son los que saben contestar la tercera pregunta, que es la que se encuentra en la parte central del círculo, es decir, ¿y por qué? Es decir, saber contestar por qué te dedicas a lo que te dedicas, no a qué ni cómo, sino por qué te dedicas a ello. Y aquí miren, pongo un ejemplo que dice,
pues yo en vez de decir, bueno, ¿y tú a qué te dedicas trabajando en un estudio? Pues mucha gente puede contestar, y como pueden ver aquí en el ejemplo, que dice, porque quiero transformar la manera de cómo la gente ve el mundo. Es decir, ahí hay una persona en esa respuesta eventual, hay una persona que sabe perfectamente a dónde va, y por lo tanto pues es mucho más factible que lo logre. Y bueno, ya en este siguiente capítulo ya se nos muestra a un Poe mucho más renovado, ¿no? Es decir, ya entendió, ya sufrió, ya se cayó, ya su maestro le dio los bastonazos que tenía que darle, pero al final él hizo su propio ejercicio y entendió que si se dejaba de patrañas, que si se dejaba de tonterías y sabía a dónde iba, es que iba a poder tener un upgrade, ¿no? Una mejora del 100%. Y es ahí donde Poe se convierte en una mejor versión de sí mismo. Y bueno, como podemos ver en esta parte, pues aquí en nuestro caso, como creativos, aplica justamente que cuando ya lograste descubrir pues todo, ¿no? De dónde vienes, cuáles son tus temores y los venciste y encontraste, digamos, ya esa directriz y por tanto una mejor idea de cómo funcionan las cosas y has logrado contestar o encontrar el porqué de tu vida, pues es que tienes entonces ese propósito, ¿no? Y puedes aspirar al siguiente nivel. Y bueno, en esta siguiente parte, pues podemos ver que pues ya encontramos a un personaje, a un Poe sumamente renovado. Es decir, cuando él entendió de dónde venía, cuáles eran sus miedos, cuál era eventualmente su objetivo, pues entendió que si se ponía a trabajar, si dejaba de poner pretextos, pues entonces iba a tener una mejoría del 100%. Y ahí es donde vemos que viene su boost, ¿no? Su fuerza para lograrlo. Y aquí, pues bueno, se parece una vez más, diría, al creativo mexicano, a nosotros, chicos, que en muchas ocasiones perdemos demasiado tiempo dando vueltas y vueltas porque no sabemos a dónde vamos, ya digo. Y a veces queremos estudiar A o B o practicar A o B y solamente damos vueltas o no acabamos los proyectos. Y pues bueno, empezamos a caer en ese círculo terrible de poner pretextos, de culpar a los demás, o meramente quedarnos ahí, ¿no? En la superficie del pretexto. Pero bueno, pues eso al final es que no nos ayuda a encontrar esa versión, esa mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, podemos ver que en la peli, en esta parte, hay 3 factores que hicieron que lo lograra, ¿no? Que Poe lo lograra. Y bueno, lo podría resumir de esta forma, con 3 grandes ideas. 1. Lo logró cuando dejó de pensar místicamente, es decir, ya no ser solamente un fan, sino manos a la obra. Número 2, cuando comenzó a sacrificó a la estabilidad que le implicaba a su casa, su familia, su papá, su restaurante. Y sobre todo, chicos, en el número 3, cuando empezó a creer en sí mismo. Cuando empezó a tener estas armas, es que entonces mi tabla que puse al inicio, la que tenía que ver con el vivir, ¿no? El existir, la dirección, los obstáculos, propósito, el individuo y aspirar al éxito, empieza a tener sentido. Y al igual que nuestro personaje, pues el creativo mexicano, pues debería justamente de hacer eso. Es decir, ya no ser únicamente un fan, y ya digo, es bueno que existan los fans, el mercado y esta industria del entretenimiento requiere muchos fans. Bueno, o sea, somos uno de los países más consumidores de videojuegos, lo cual está padrísimo. El mundo nos necesita, pero no solo deberíamos de ser entusiastas o fans. Hay alguien que tiene que empezar a involucrarse, digamos, en esos proyectos, en esos procesos. Y ahí, pues bueno, como en el personaje, pues si comenzamos a hacer sacrificios, chicos, pues vamos a llegar. Ahora, ¿qué tanto hay que sacrificar? Pues a dónde vas. Es decir, no es sacrificar por sacrificar. Es decir, si tienes que sacrificar fiestas, y eso se los digo mucho a los alumnos, pues sacrifícalas. Amigos, novia, familia, lo que haya que sacrificar, videojuegos, lo que sea. Pero tan así, pues es que dijiste que querías llegar a tal lugar. Es decir,
Fíjense, como uno de los comentarios finales, ¿no? Para ir cerrando. Si tú quieres llegar a un lugar, pues implica definirlo, ya digo, y sacrificar para lograrlo. Pero también puede ser que no quieras sacrificar. Y también se vale, pero lo que no se puede es simultáneamente decir que vas a llegar y no hacerlo. Y es como, por ejemplo, les digo también acá mucho en la escuela, ¿no? Es como si dices, mi objetivo es, o mi propósito es bajar de peso, pago el gimnasio, pero nunca voy. ¿Sí me siguen? Es decir, pues es ridículo. Entonces, en este caso es un poco parecido. Tú dices, quiero trabajar en Ubisoft, Disney, que me contraten en Pixar, Nickelodeon, la que ustedes me digan, Dark Horse, lo que ustedes me digan de lugar. Pero pues los viernes, nada más estás contando a qué hora llega el viernes para irte con tus compas de fin de semana, ¿no? Entonces dices, oye, pero pues si entre semana estás chambeando o estudiando y solo tienes los fines de semana para practicar y te vas de fiesta, pues está chido, diviértete, pero entonces no se puede simultáneamente decir que vas a un lugar cuando ni siquiera es cierto. Y ahí es donde entonces empezamos a cometer, creo yo, un error, porque perdemos dirección, o sea, ya no sabemos bien el rumbo, vamos a perder mucho tiempo, chicos, y no vamos a llegar. Y bueno, en el último capítulo, la última parte, es cuando vemos en la peli a un Po sumamente exitoso. Lo vemos ganar de todas, logra vencer todo lo que jamás soñó, logra vencerlo. Y aquí es donde, permítanme para ir terminando, definir qué es eso, porque en muchas ocasiones nos dicen, es exitoso, busca el éxito y demás, y ya se vuelve hasta como frases de coaching, ¿no? Así súper huecos y vacíos, pero no, realmente yo lo podría explicar de esta manera, para que no se vuelva justamente un cliché. No es como que el éxito es el mismo para todos, cada quien puede plantearse su propio propósito, su propio objetivo en la vida y perseguirlo. Y es genuino, ¿eh? Si tú dices, yo quiero rescatar gatitos en el mundo para que no sufran, qué increíble, ya tienes un propósito. Recuerden, chicos, tener un propósito implica una gran gasolina en tu vida. Es eso por lo cual tú te despiertas todos los días, desvelado, cansado, después de la fiesta, enfermo, y te levantas al pie del cañón para perseguir ese sueño. Así que es por eso diría muy importante. Y cada quien tendrá el suyo. Yo en lo particular, les contaré brevemente, yo me puse un objetivo hace 20 años y yo dije, quiero, junto con más gente, ser pioneros y fundar una escuela que forme personas concretamente en la preproducción de proyectos. Y desde hace 20 años, pues manos a la obra, ¿no? Y se los digo, chicos, y quienes ya me conocen, pues podrían constatar que pues he sacrificado un chorro de cosas, de familia, amigos, fiestas, borracheras, vacaciones, dinero, lo que sea. Pero ¿saben por qué no me duele? Y no es queja, porque todos los días fui construyendo algo que nos tiene hoy donde estamos. Y me tiene a mí trabajando en lo que realmente me gusta. Es decir, yo me puse ese objetivo, ¿no? Y de fundar una escuela, entre otros proyectos, y lo estamos logrando. Y por supuesto no hemos llegado. Hemos hecho el 10% de lo que quiero hacer, y ese 10% es muy grande, pero quiero hacer muchas cosas más. Pero si no sacrificamos, pues no lo vamos a lograr. Pero diría, fíjense, les quiero mostrar un pequeño diagrama para que, pues, quien quiera ya anotarlo, para que sea más fácil recordarlo. Fíjense, yo lo entiendo de esta manera. Si tú juntas las cosas que te apasionan, pero ojo, chicos, no abstractas, no de me encanta los astronautas y quiero ser astronauta y me mareo en un camión, pues no, a ver, no, pues tiene que ser en serio, es decir, es el futuro, tal vez es el primer día del resto de tus días, chicos. Entonces ahí tenemos que ser muy, muy serios, saber diferenciar de lo que implica cosas que únicamente te gustan. Porque si solamente estás ligado a las cosas que te gustan, pues a lo mejor es un hobby, ¿no? Entonces no, tiene que ser lo que realmente te gusta. Y como sé, Alan, que me gusta muchísimo, porque lo puedes hacer cansado, enfermo y gratis. Digo, hazle check.
esto que hago realmente me gusta, lo podría hacer cansado, o sea, muy desvelado, enfermo y gratis. Si es eso, entonces sí es una verdadera pasión. Así que ahí ponle check. Pero tiene que estar ligado, desde luego, a que seas bueno haciéndolo. Me gusta y ahí hice mis checks, ¿no? Lo puedo hacer siempre, pero ahora tienes que ser capaz de hacerlo bien. Es decir, que tengas una habilidad desarrollada. Porque si no, pues ya digo, eso se vuelve pues meramente un hobby, ¿no? Soy buenísimo coleccionando corcholatas. Y me encantan las corcholatas, sí, pero es un hobby, eso pues, no necesariamente te va a ayudar. Sin embargo, si tú puedes mezclarlo, por ejemplo, con la tercera condición, que además de que te gusta, además de que eres bueno haciéndolo, que tienes habilidades, te genera dinero. O sea, si logras esas tres, se parece mucho a tener éxito, chicos. Tienen que ser las tres, no pueden ser únicamente dos. Check en el diagrama. Si solamente te gusta y ganas dinero, pues tienes un buen trabajo. Si tienes habilidades para algo y te pagan por ello, pues tienes trabajo. A lo mejor eres bueno barriendo, ¿no? Y pues ganas dinero por barrer, pero a lo mejor eso no está ligado necesariamente a tu sueño. Pero si tienes las tres, es muy probable que seas una persona exitosa. Y eso, chicos, y lo digo honestamente, es súper difícil. Por eso tal vez existen tantas personas frustradas, porque a lo mejor nunca se sentaron a pensar un poco en esto que hoy quería platicar con ustedes, y se fueron pues por la vida, ¿no? Es como el final alternativo de Poe, ¿no? ¿Qué pasaría si Poe nunca hubiera cuestionado la herencia que el papá tenía para él, ¿no? Ese destino que el papá le estaba predeterminando. Y si no hubiera hecho eso, pues jamás hubiera tenido dudas. Y si no hubiera tenido dudas, jamás hubiera tenido miedo. Y si no hubiera tenido miedo, jamás hubiera arriesgado. Y si no hubiera arriesgado, pues a lo mejor tendría pues un destino, ya digo, preconfigurado. O a lo mejor también se quedaba en el restaurante y ponía una cadena de restaurantes. Pues también se vale. Pero si hoy ya te está haciendo ruido esto a lo que hoy te dedicas, o este camino que hoy estás tomando, incluso como estudiantes, chicos, como estudiantes también, si ya estás dudando, haz un alto en el camino, un poquito de paciencia, y le diría pues a la familia, ¿no? Un poquito de tolerancia. Tal vez no escogimos bien, tal vez las dudas son genuinas, y es probable que pues haya que empezar a plantearlo. Si lo hacen, chicos, es muy probable que mantengan esa tasa de riesgo, pero que el riesgo va ligado al valor. Recuerden, quien mucho arriesga, mucho gana. Pero tiene que ir en serio, tiene que ir ligado a, como decía yo, a la construcción de algo. No es como que voy a cambiar por tercera vez de carrera en los últimos años y ojalá me vaya bien en esta. No, porque entonces sí también ya tendrán razón las personas que los financian. Sí, porque todo dinero se acaba. Pero si llevas un par de intentos y digamos no lo has logrado, pero lo has intentado y va muy ligado a tu eventual propósito, pues se vale volver a intentarlo. Nunca se puede lograr necesariamente a la primera, pero teniendo muy claro el objetivo. Si ustedes hacen eso y empiezan a confiar un poco más en lo que hacen y se ponen a trabajar, pero en serio, chicos, a trabajar en serio, no nada más para que la banda crea que lo estoy haciendo y postearlo en Facebook. No, es hacerlo de verdad. Si ustedes hacen eso, chicos, se van a sorprender lo que pueden hacer en 2 años. Y les diría para terminar, hagan un pacto, muchachos, hagan un pacto con su yo dentro de 4 años. Y pregúntense, ¿dónde quieren estar en 4 años? ¿Quieren estar disfrutando de lo que disfrutan las personas que son exitosas, las personas que no se sabotean a sí mismas, las personas que no ponen pretexto, que dejaron de quejarse, que se pusieron a trabajar para desarrollar dichas habilidades? ¿O quieren estar en otro lado? Y que tal vez en los siguientes 4 años, en ese camino alternativo que cada quien tome, pues puede estar la vida llena de mucho arrepentimiento. Entonces yo les diría, chicos, comiencen hoy, comiencen a diseñar un objetivo, a diseñar un propósito, vayan por ese combustible que implica, ya digo, levantarse diario, de ponerle
mucho esfuerzo a lo que hacemos, porque también recuerden, chicos, la vida es corta, muy corta, y cuando volteas de un palmo ya pasaron 20 años y empiezas a cumplir, según sea el caso, 25, 30, 35 años, y cada vez es más difícil. No digo que no se pueda desde cuando ya tienes 30 años, se puede, pero ya es más difícil, porque ya tienes compromisos, hay algunas personas que tienen pareja, hijos, o les da ya un poquito más de pánico renunciar al trabajo. Por cierto, que yo sí recomiendo que lo hagan. Muchas personas, alumnos o conocidos, que se acercan conmigo y me preguntan, pero ¿tú qué harías? Yo a mis 30, yo les diría, pues renuncia. Ay, pero ¿de qué voy a vivir? Pues ya verás. O sea, también a veces nos agarramos de más a las cosas, chicos, y mucha gente, cuando les hago las siguientes preguntas que les voy a comentar, creo que lo acaban entendiendo, ¿no? Muchas veces nos aferramos a un trabajo, sobre todo la gente que ya trabaja, ¿no? 30 años, poquito más, porque sentimos que esos trabajos nos dan estabilidad económica, por supuesto, pero cuando yo les pregunto, bueno, ¿y esa estabilidad económica, tus ingresos, han servido para? Y pues claro, para comprarme cosas, porque mi coche, mi pantalla, mi consola, las cosas que me gustan, pues se vale, se super vale. Yo no les diría que no lo hicieran. Lo que yo digo que es incompatible con el destino, ¿no? El destino que has, supongo, pensado, esas personas han pensado, y que se vuelve incompatible con lo demás. Entonces, pues yo siempre será mi recomendación será renuncia. De hambre no te mueres, o sea, te lo prometo. Porque si no lo haces, cada vez es más difícil, pues cada vez el escenario se complica un poco más. Entonces, pues eso, chicos, eso quería platicar hoy. Espero ser de ayuda, espero cuando menos influir en alguna de las fases que hoy vimos, ¿no? No sé si va a ser en el origen, en el destino, en lo demás, pero comiencen a hacerlo, chicos, comiencen a hacerlo, y no olviden algo, muchachos. Usen su sentido común, usen su inteligencia. Dice un arquitecto, Justo Isasi, y él dice que justamente se necesitan 3 cosas para poder desarrollar tu inteligencia y tu sentido común. Yo lo planteé de esta manera. Dice, se necesita memoria, es decir, saber dónde estoy, qué soy, de dónde vengo. Memoria histórica, sí es importante. Pero también es importante, número 2, decirla. Si fueras escritor, la escribirías. Si fueras tal vez un locutor, pues la dirías, o un cantante, compositor. Pero si somos dibujantes, pues a lo mejor es dibujarla. La memoria tiene que ser dibujada para poder entenderla, sea porque quieras dibujar o crear cualquier cosa. Y la tercera, voluntad. Él dice que los individuos que tienen memoria, que saben contarla y que tienen voluntad, pueden lograr lo que sea. Adiós.